con el doctor Tito Chilón, profesor de Neurología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, porque se inicia una campaña América Latina detiene el reloj para crear conciencia sobre la meningitis. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, agradecido por la invitación y a la Universidad Cayetano Heredia que nos permite llegar a la población a través de estos programas. ¿Qué es la meningitis? La meningitis bacteriana es una emergencia médica que afecta lo que envuelve al cerebro, que son las meninges. Y como síntomas principales tiene fiebre, dolor de cabeza, convulsiones, compromiso de conciencia, está confuso, el paciente está inatento y puede tener también rigidez de nuca. ¿Le puede dar a cualquier persona o hay una determinada edad? Puede afectar a infantes, adolescentes, jóvenes y hasta ancianos. Y hay ciertos factores predisponentes, por ejemplo, gente que tiene sinusitis, que tiene otitis, neumonías, inmunodeficientes, alcohólicos, diabéticos o quienes son sometidos a cirugía pueden estar predispuestos a tener esta enfermedad. ¿Una infección mal curada? También, por ejemplo, hemos tenido recientemente un paciente que tuvo sinusitis y hizo meningitis por contigüidad, ¿no? Afecta a la meninge. ¿Cómo lo evitamos entonces? Listo. Para la meningitis, en primer lugar, es detectar los síntomas tempranos. Si el paciente tiene fiebre y dolor de cabeza, esto debe ir al médico. ¿Fiebre a partir de cuánto? A partir de 38. ¿Ya? 38. Dolor de cabeza, el paciente está inatento, debe ir a ser evaluado por un médico. Si el paciente más aún tiene rigidez de nuca, mayor razón, ¿no? Esto porque como emergencia médica a más tiempo, en cuanto a iniciar el tratamiento, más mortalidad y los que sobreviven pueden quedar con secuelas. ¿Siempre hay secuelas? Si es temprano el tratamiento, no hay secuelas. Por eso la importancia de esta campaña de reconocer los síntomas al inicio para poder tratarlos y prevenir que haya mortalidad y complicaciones, ¿no? Hay vacunas también. Existen vacunas en los recién nacidos para hemófilos influenza y cuando hay epidemias tipo Neisseria meningitidis, que da la meningitis meningococa, también hay vacunas. Estamos hablando de un virus, de una bacteria. De una bacteria, porque también meningitis puede haber por virus, por parásitos, por hongos. En este caso estamos hablando de meningitis bacteriana. O sea, se puede adquirir de diversas formas. De diversas maneras. Generalmente estas bacterias se encuentran en las secreciones nasales y en la faringe. Por eso es que donde hay hacinamiento, hay contacto, se puede propagar esta enfermedad. Por eso, sí. ¿Qué tan común es en nuestro país? Es frecuente, muy frecuente. Es una infección bacteriana, es frecuentísimo. Entonces, por eso es importante esta campaña para poder detectarlo precozmente, ¿no? Repetimos, fiebre, dolor de cabeza, el paciente puede tener confusión, estar somnoliento, ir al médico, porque esto es una emergencia médica y ahora que pasa sin tratamiento, el paciente tiene mortalidad y si sobrevive puede tener grandes secuelas, ¿no? ¿Qué tan contagiosa es? Es altamente contagiosa, es altamente contagiosa cuando están los niños, por ejemplo, hacinados, un factor de riesgo es la pobreza también. Hay gente que vive en cuartito y tienen varias personas durmiendo en una misma cama, se propaga rápidamente ahí. El hacinamiento es un factor de riesgo, la pobreza es otro factor de riesgo, la desnutrición es otro factor de riesgo. En un nido, en un colegio. Imagínense, es altamente difundible. Por eso que no solo una vez diagnosticado el caso, se identifican los contactos y se le da tratamiento preventivos a los contactos. Digamos, ¿la enfermedad se presenta de un momento a otro o es que va aumentando de gravedad o los síntomas van aumentando poco a poco? Es raro que sea un cuadro fulminante, esto es raro. Lo común es que el paciente empiece teniendo fiebre, dolor de cabeza. Que se puede confundir con otra cosa. Se puede confundir con una gripe, con una gripe, así es. Pero dolor de cabeza y fiebre, pensar en meningitis. Por lo tanto, debe irse a un centro de salud cercano para que el médico descarte si tiene esto o no lo tiene. O sea, digamos, cuando un niño tiene estos síntomas, mejor no enviarlo al colegio. Mejor no enviarlo al colegio. Debe acudir a un centro de salud para que sea descartado esta posibilidad. Así tiene que ser, porque si no la mortalidad es alta, imagínense. Generalmente
por eso estas campañas contribuyen a esclarecer a la población, ¿no? A poder identificar que existe esta infección. Infección puede haber en cualquier parte de nuestro organismo. También puede, en este caso, la meninge es lo que envuelve al cerebro. Y se puede infectar esta meninge y afectar al cerebro. Imagínense las consecuencias del paciente sobrevivir, lo que puede hacer sobre el cerebro. Uno con el cerebro percibe, imagina, piensa, actúa, ama. Y si esto se daña y el paciente sobrevive, queda con secuelas, ¿no? Consecuencias para aprender, consecuencias para trabajar, lo limita. Ya de por sí que ya puede tener limitaciones por su situación económica, imagínese. Y justamente estos son los grupos más afectados. Claro. ¿Y hay alguna zona del país donde se da con mayor frecuencia? No. ¿O alguna época del año tampoco? Bueno, hay en épocas estacionales, por ejemplo, cambio de clima puede haber. Por ejemplo, en este momento podría porque donde hay haber bastante problemas de respiratorios, ¿no? Puede haber. ¿Cómo le prevenimos? ¿Cómo le evitamos? En los recién nacidos hay vacunas para el hemófilos influenza. Hay vacunas que se hacen y se dan. En épocas de epidemia existe vacunas para la Neisseria meningitidis. Listo. Una vez diagnosticado el caso, bueno, para el tratamiento ahí es antibióticos y tratar a los contactos. Ahora, ha ido en aumento, me imagino, porque desde hace 2 años se viene haciendo esta campaña de prevención y de información para la población, así que me imagino que es un caso que ya ha ido aumentando con el transcurso de los años. Claro, porque generalmente suele haber el problema, por eso se ataca la pobreza, porque el problema de la pobreza se trata de reducir, porque evitar que la gente esté hacinada, que es un factor de riesgo. Se trata la desnutrición, porque es un factor de riesgo la desnutrición. Se tratan estos problemas, ¿no? Más raros son otras complicaciones, la inmunodeficiencia por otras causas, pero estas dos son tratables y prevenibles, ¿no? Por eso es que como líneas, no en el Perú, en el mundo, es tratar estos problemas de que la gente suba de su pobreza, suba de su desnutrición. En el Perú hay anemia en los niños tremendo, ¿no? El problema de la comida chatarra es en un grupo, pero en la inmensa mayoría ese no es el problema. El problema es la desnutrición, ¿no? Ahora, se nos viene una campaña importante que es América Latina detiene el reloj, que precisamente para llamar la atención, para dar toda esta información. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales a cualquier madre de familia, a cualquier persona que pueda pasar por esta situación? Listo. Primero, acudir a sus vacunaciones para hemófilos influenza, que se puede dar antes de los 48 meses de edad. Los niños llevan y que lo vacunen. Existe. No es para todas las cepas, porque estas bacterias tienen varias cepas, ¿no? Pero es la más prevalente, se puede hacer. 1. 2, ante el niño que tenga, o cualquier grupo etario, tenga fiebre, dolor de cabeza, convulsión, sueño, llevarlo al centro de salud. No a la farmacia, sino a un centro de salud para que un médico detecte si tiene o no tiene meningitis. Listo, doctor. Muchísimas gracias por haber venido. Era el doctor Tito Chilón, profesor de Neurología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ya lo sabe, a tener muchísimo cuidado.